Estados Unidos y del mundo. El Washington Post publica que el gobierno de México ha mantenido conversaciones internas sobre cómo manipular a Jared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump, aprovechando su complejo entramado de intereses financieros y su falta de experiencia en política exterior. Los gobiernos de México, Israel, China y Emiratos Árabes Unidos están señalados en este artículo del Washington Post. Esos países ven una vulnerabilidad en Kushner debido a sus complejos acuerdos de negocios, sus dificultades financieras y su falta de experiencia en política exterior, indica el diario, que cita a funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que han accedido a informes de inteligencia sobre el tema. Voy a Washington con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable de este tema que ha querido desmentir en su momento el propio secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Dice que no es cierto, que no forma parte de esta estrategia, de la estrategia mexicana. Don Jesús, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Vicente. Cuénteme, ¿qué tan peligroso, qué tan serio es esto que publica el Washington Post? Bueno, yo no le veo ningún peligro. Es importante porque te expone las razones por las cuales se cayó precisamente la reunión o visita de Peña Nieto a Washington. La ingenuidad de Jared Kushner de no contar con las decisiones que al final toma el presidente de los Estados Unidos. Y es peor para Videgaray, porque no solo también expone públicamente su ingenuidad o falta de conocimiento, sino que cae en el mismo juego de pensar que a través del yerno presidencial de este país se podían llevar a cabo sus objetivos personales de intentar pues crear una imagen de buena relación entre México y Estados Unidos, cuando todos sabemos que para Trump México es una piñata electoral. No sé qué peligroso puede ser, y hay que hacer ciertos matices en lo que publica el periódico The Washington Post, que no amplía el caso de México, como sí lo hace en el de China y los Emiratos Árabes Unidos. El periódico, o el tema principal de la noticia, es aprovecharse de la debilidad financiera de Kushner. Y ahí es donde hace referencia a China y a los Emiratos Árabes, a Qatar también, porque el yerno del presidente de los Estados Unidos estaba buscando financiamiento para saldar la deuda que tiene su familia como empresarios e inversionistas en bienes raíces con un edificio en la Quinta Avenida en Nueva York. Tienen un adeudo de 1.200 millones de dólares, y este financiamiento para refinanciar Kushner lo venía buscando antes de que su suegro fuera el presidente de los Estados Unidos. El periódico aclara que pues ahí suspendió Kushner el manejo de ello, pero por eso no cortó su relación personal con funcionarios y empresarios de esos países. Y digo funcionarios porque en el caso de México está perfectamente documentado que su relación personal con Videgaray arrancó a raíz de la visita que hizo como candidato a la presidencia Donald Trump a Los Pinos. No tiene manera de argumentarse el caso de la manipulación al mismo nivel de México que los Emiratos Árabes Unidos, que China y que Israel. México, ¿de dónde va a sacar para financiar un adeudo como en el caso de los chinos, por ejemplo? En ese es el matiz de la diferencia que se hace. Obviamente en México sobredimensionan un poco la noticia, porque efectivamente el Washington Post menciona a México, pero si tú lees toda la historia, serán máximo 10 líneas que le dedica al caso mexicano, y de manera indirecta, obviamente, el Post está hablando de la relación personal del aprendiz de canciller de México con el yerno del presidente de los Estados Unidos. Otro de los temas de los que te quiero preguntar esta mañana, Jesús, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que significa, eso sí, es preocupante, un grave revés a la lucha proinmigrante, al decidir que el gobierno de Estados Unidos puede mantener indefinidamente tras las rejas en centros de detención a inmigrantes indocumentados, a inmigrantes que busquen asilo, e incluso
incluso inmigrantes que tengan la residencia permanente sin necesidad de ir a ver a un juez para que les fijen una fianza. Sí, pues es el limbo jurídico que hay en este sentido, y lo que hace la Corte es ampliar el limbo hasta que no haya una decisión, creo, en parte en el Congreso Federal respecto a las leyes migratorias. Es como un rompecabezas en el tema de reformas a las leyes de este país, porque si tú te das cuenta, hubo el fallo anterior respecto a los soñadores, las cortes de apelaciones en otros estados han intervenido para tratar de contener las acciones del presidente de los Estados Unidos, que toma pues de manera unilateral, y creo que este ambiente de imprecisiones en el ámbito jurídico provocan ello, que las decisiones ejecutivas se queden en el aire, y los afectados, como siempre, son las personas en situaciones migratorias difíciles, más los que están como indocumentados, y mencionas tú a los que son residentes legales que están en centros de detención por alguna cuestión legal, se ajusta o no se ajusta. Ese es la base central de estas lecturas jurídicas que dan las cortes en Estados Unidos, y más la Suprema Corte de Justicia. Hablando de decisiones y de jueces, aquel juez que cuestionó por ser de origen mexicano y que falló en contra de la Universidad Trump, y me refiero al propio presidente de Estados Unidos, ahora le da luz verde a la construcción del muro en la frontera, decide que no hay, por cuestiones ambientales, obstáculos para que se inicie la construcción del muro en la frontera. Me refiero al juez Curiel de Indiana. Ahora, ¿con qué cara el presidente Donald Trump le va a aplaudir o lo va a criticar? O pues otra decisión controversial, Jesús. Pues ya le aplaudió. Trump ya le aplaudió. Digo que fue una gran victoria la del juez Gonzalo Curiel. Y esta mañana, nuevamente, en un mensaje de Twitter, no se entiende lo que pasa con Donald Trump. Anuncia que se suspende la construcción del muro en California en algunas secciones hasta que el Congreso apruebe todo el presupuesto que quiere para amurallar la frontera. Y ahí es donde dice, otra vez, gran victoria obtuvimos en las Cortes el día de ayer, refiriéndose al fallo del juez Curiel, que su argumento respecto a las denuncias o demandas del Estado de California y de grupos medioambientalistas se basa en algo muy simple, que no le corresponde al Poder Judicial tomar una decisión al respecto, sino a otros poderes del gobierno. Y creo que en esa decisión, que está establecida en 101 páginas, hace referencia de manera indirecta al mismo Poder Ejecutivo a través de las secretarías correspondientes y encargadas de temas de medio ambiente, de efectos de estudios sobre las consecuencias geográficas de un muro en la frontera en algunas secciones de la zona limítrofe entre el territorio estadounidense y el mexicano, Vicente. Jesús, ya para cerrar, vamos regresando al tema de la supuesta estrategia de Luis Videgaray para manipular a Jared Kushner, o bueno, el gobierno de México. ¿Veremos menos reuniones de Luis Videgaray en la Casa Blanca o seguiremos viendo a este personaje ya muy frecuente en la residencia oficial de Estados Unidos? Vicente, yo sinceramente no te puedo responder a eso, cómo voy a saber qué piensa Videgaray, pero lo que sí te puedo decir es que pues el hecho de que ya le bajen el perfil a Kushner, y después de lo que ocurrió en la llamada telefónica, la tendencia lógica, digamos en este caso, sería bajarle a las relaciones así. Creo que, como se ha hecho siempre, de manera pragmática en la relación bilateral, la contraparte adecuada y bajo el protocolo para las relaciones México-Estados Unidos es siempre el Departamento de Estado. Y al obviarlo, al ignorar a la dependencia a cargo de Rex Tillerson, Videgaray cometió un gravísimo error, que ya ni necesitamos entrar en detalles, el resultado está ahí. Pues eso nos pasa por tener aprendices en puestos de poder. Don Jesús Esquivel, le mando un abrazo, gracias.
Buenos días, Vicente. Don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura.